Ese día no fue como los otros. No fue solo un viernes más en Judea. No fue solo otra ejecución bajo el sol abrasador del imperio. Ese día, el destino de un hombre cambió para siempre. El destino del soldado que perforó con su lanza el costado de Jesús. El hombre que hizo brotar la última gota de sangre del Salvador. El centurión romano que se convirtió, sin saberlo, en protagonista del momento más sagrado de toda la historia. Ese día, el cielo se oscureció con una sombra que no venía de las nubes, sino del alma misma del mundo. Era como si toda la creación contuviera el aliento, como si los ángeles enmudecieran, sabiendo que algo imposible de comprender estaba por ocurrir. Sobre el monte Gólgota no solo se alzaban 3 cruces, se levantaba el misterio más profundo, más doloroso, más divino de todos los tiempos. El misterio de un Dios colgado de un madero, sangrando por amor, sangrando por el mismo mundo que lo escupía. Y allí, en medio del polvo y del odio, en medio de los gritos, los insultos, las burlas, en medio de la sangre y de los clavos, estaba Él, el centurión, el soldado endurecido por la guerra, el que no temblaba ante nada, el que no lloraba por nadie, el que no sentía. O al menos, eso creía. Era el hombre que sostenía la lanza, el que tenía la orden, el que debía asegurarse de que el ajusticiado no sobreviviera, el mismo que al final perforaría el costado de Jesús y lo haría sangrar por última vez. Pero lo que ese hombre no sabía es que la herida que provocaría en el cuerpo del Redentor no sería la más profunda, la herida más grande. Sería la que quedaría marcada para siempre en su propia alma, porque nadie toca el corazón de Dios y vuelve a ser el mismo. Ese soldado, cuyo nombre fue silenciado por los siglos, ese ejecutor sin rostro que entró al Gólgota como un verdugo, terminaría saliendo marcado por algo más fuerte que la guerra, más poderoso que el dolor, algo que ni siquiera su lanza podía atravesar, porque ese día, sin saberlo, había tocado el umbral del cielo, y lo había hecho con sus propias manos. Y antes de que sigas con esta historia, quiero hacerte una pregunta directa. ¿Tú también quieres ver con los ojos del alma lo que muchos han ignorado durante siglos? Entonces no te vayas sin suscribirte ahora mismo a este canal y dejar tu comentario abajo. Escribe con fe: quiero conocer la verdad que el mundo escondió. Porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre la forma en que ves la cruz, la sangre y tu propia vida. Quédate hasta el final y prepárate, porque hoy vas a conocer el maldito destino del soldado que perforó a Jesús y la verdad que el mundo intentó ocultar. El soldado que no entendía su propio temblor. Ese día no comenzó con milagros, comenzó con tensión, con un silencio que pesaba más que cualquier grito, con un aire espeso que no se podía respirar sin sentir que algo estaba mal. El centurión había llegado como siempre, con su armadura puesta, con su orden clara, con su mirada fija en el deber. Pero desde que sus botas tocaron la tierra del Gólgota, algo dentro de él no encajaba. Algo en su pecho se apretaba sin razón. Era como si su cuerpo supiera lo que su mente aún no podía aceptar, como si su alma ya estuviera temblando. Antes de ver lo que vería, él no era nuevo en esto. Había ejecutado a decenas, tal vez a cientos, hombres con miedo, con rabia, con desesperación. Algunos gritaban insultos, otros escupían al cielo, otros suplicaban de rodillas que no los mataran. Todos eran distintos, pero al final, iguales. Caían bajo el peso de su humanidad rota. Pero este hombre no era igual. Desde que lo vio cargar la cruz, algo lo desconcertó. Lo golpeaban y no respondía. Lo escupían y no maldecía. Le ponían la corona de espinas y ni siquiera se resistía. Caminaba herido, sí, pero con una serenidad que no era humana, con una dignidad que no pertenecía a este mundo. Y eso lo desconcertaba, porque el centurión no estaba preparado para sentir, no se había entrenado para comprender.
No era su tarea interpretar el alma de los condenados. Él solo debía ejecutar, sin pensar, sin dudar, sin quebrarse. Pero ese día, mientras miraba a Jesús, algo empezó a resquebrajarse. No en su espada, no en su voz, no en su postura militar, sino en su interior, donde jamás había permitido que nadie tocara. Sus ojos se cruzaron con los del crucificado, y no pudo sostenerle la mirada. Había una fuerza allí que no hería, pero sí desarmaba. Una luz en medio del dolor que lo hizo bajar la vista, sin saber por qué. Como si sus propios pecados se sintieran expuestos. Como si todo lo que alguna vez justificó en nombre del deber, ahora lo quemara por dentro. No sabía qué le pasaba. No entendía por qué sentía que las piernas le pesaban, por qué la garganta se le cerraba, por qué esa voz interna que había callado por años ahora le gritaba: algo está mal, algo está muy mal. Él era un soldado, un ejecutor, un centurión romano. Su vida había sido disciplina y obediencia. Pero ese día sintió miedo, no del castigo, no del juicio, número de la muerte. Sintió miedo de lo que Jesús despertaba en él. Y ese temblor que crecía en su pecho no era físico, era espiritual. Era como si Dios mismo estuviera mirándolo a través de los ojos de un condenado. Y el centurión supo, sin poder explicarlo, que esa ejecución no sería como las otras, porque ese hombre, que estaba a punto de morir, no estaba allí por error. Estaba allí por algo más grande, algo que él aún no comprendía, pero que ya comenzaba a romperle el alma, desde dentro. Un rostro que nunca olvidaría lo crucificaron, y no fue diferente. Al principio, al menos no en el acto. Los martillos golpeaban como siempre, las manos se extendían como siempre, los clavos atravesaban la carne como siempre. Los gritos de la multitud llenaban el aire como siempre, pero había algo que no se sentía como siempre. Algo invisible que envolvía ese momento con una gravedad imposible de ignorar. Clavaron sus manos, clavaron sus pies, levantaron la cruz entre el polvo y la sangre, y el centurión seguía mirando. No porque su cargo se lo exigiera, no porque quisiera verificar que todo estuviera en orden, sino porque algo dentro de él ya no lo dejaba apartar la mirada. Era como si sus ojos estuvieran atados a aquel rostro desfigurado y a la vez sereno, ensangrentado y, a la vez, lleno de una luz que no venía de este mundo. La gente gritaba, se burlaban de él, lo llamaban impostor, rey de mentiras, profeta derrotado. Echaban suertes por su túnica, jugaban como si no estuvieran ante un altar, sino ante un espectáculo. Pero él no respondía, no se quejaba, no les devolvía ni una sola palabra de odio. Solo los miraba, con una compasión que desarmaba la arrogancia más endurecida. Y en ese silencio, el centurión sintió por primera vez que su corazón se rompía, porque en medio del bullicio y la burla, escuchó algo que no debió haber sido dicho por ningún hombre en ese estado, algo que ningún condenado jamás había pronunciado, algo que no venía de la tierra, sino del cielo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y al oírlo, el mundo del centurión se desmoronó, porque no solo escuchó una frase, escuchó un juicio a su propia vida, escuchó una sentencia que no condenaba, sino que lo rescataba. Esas palabras se le clavaron más profundo que cualquier lanza. Ese perdón no se dijo al viento, no fue un susurro religioso, no fue una frase decorativa, fue un cuchillo directo al alma. Fue un golpe de misericordia dirigido a él, al que sostenía la lanza, al que daba las órdenes, al que permitía que todo eso ocurriera. El perdón era para él, y lo sabía, para sus soldados, para todos los que habían azotado, escupido, despreciado y clavado al Salvador. El perdón le llegó como una bofetada espiritual, como un susurro que derrumbaba murallas internas que jamás habían sido tocadas. Ese perdón tenía nombre propio, y lo llamaba por dentro. No lo gritaba, pero lo consumía. No lo empujaba, pero lo quebraba. Y en ese momento,
El centurión comprendió que nunca podría olvidar ese rostro, ese clavo, esa mirada, esa frase, porque no había visto simplemente morir a un hombre. Había visto cómo el amor no se defendía, cómo la divinidad se entregaba, cómo el cielo era capaz de sangrar y aún así perdonar. Y ese rostro no lo acompañaría solo durante ese día, lo seguiría hasta su último aliento. Porque una vez has mirado a los ojos al Redentor, no puedes volver a mirar el mundo igual. El instante en que todo se rompió de pronto, el cielo se partió. No era un eclipse, no era una nube pasajera, era una oscuridad viva, densa, con cuerpo, con peso. Una oscuridad que no solo cubría el sol, sino que parecía entrar por los ojos, bajar por la garganta y apretar el pecho. Era como si todo lo creado se estremeciera al mismo tiempo. Y luego, la tierra comenzó a temblar. Las piedras se quebraban, el suelo se rompía, el viento rugía como si una voz invisible gritara desde lo alto. El velo del templo, el que separaba lo humano de lo divino, se rasgó de arriba hacia abajo como si una mano celestial lo hubiese abierto a la fuerza, como si el cielo ya no pudiera contenerse. Y entonces el centurión, el hombre que había estado erguido durante toda la ejecución, cayó de rodillas. Pero no fue el temblor lo que lo derribó, no fue el miedo a la oscuridad, fue su alma. Su alma se desplomó como un muro derrumbado, porque en ese instante comprendió la verdad. Ese hombre que colgaba de la cruz no era un criminal, no era un profeta más, no era un agitador del pueblo. Era Dios, era el Hijo del Altísimo, y Él lo había clavado. Él había autorizado los golpes, Él había sostenido la lanza, y cuando esa lanza perforó su costado, cuando atravesó su carne y vio salir sangre y agua, supo que no había tocado solo un cuerpo. Había tocado el corazón mismo del cielo. Había abierto la fuente del perdón eterno, y lo había hecho con sus propias manos. El centurión sintió que su interior se quebraba, porque esa sangre que brotó no lo acusaba, lo llamaba, no lo condenaba, lo abrazaba. Era como si esa sangre gritara su nombre, como si esa agua lavara lo que nadie más podía limpiar. En ese instante, el verdugo dejó de ser verdugo. El soldado dejó de ser solo un ejecutor. El centurión, el que perforó el cuerpo de Jesús, se convirtió en testigo. Testigo de lo eterno. Testigo de lo imposible. Testigo del amor que sangra y aún así perdona. Y aunque los demás no lo vieron, aunque muchos se marcharon sin entender, él supo que jamás volvería a ser el mismo. Porque nadie toca la carne del Salvador y queda igual. Nadie hiere el cuerpo del Hijo y sale intacto. Ese instante lo selló para siempre, no como asesino, sino como aquel que, aun con manos manchadas, fue alcanzado por la misericordia más grande que el mundo haya conocido. Una culpa que no lo dejaba dormir. Desde ese día, el centurión ya no pudo dormir. El peso de la armadura era nada comparado con el peso que ahora caía sobre su alma. Su lanza ya no estaba en su mano, pero sí en su conciencia, clavada como un recuerdo vivo, como un grito que no cesaba. Cada vez que cerraba los ojos, ahí estaba él. No como un condenado, no como un reo ejecutado, sino como un rey silencioso, con la frente herida y la mirada que atravesaba hasta lo más profundo. Las palabras de Jesús retumbaban sin parar en lo más hondo de su ser. Padre, perdónalos. Ese perdón era una llama que no lo dejaba en paz. Lo quemaba por dentro, lo quebraba, lo llamaba, y pasaron los días. Pero no fueron días comunes. La ciudad estaba revuelta. Algo extraño se decía por las calles. Algunos hablaban con temor, otros con burla. Decían que el cuerpo ya no estaba, que la tumba estaba vacía, que alguien lo había robado, que los discípulos habían mentido. Pero él no necesitaba pruebas. Él no necesitaba ver la tumba. Él ya lo sabía. Su corazón lo había entendido desde el primer instante en que el cielo se rasgó, desde el momento en que la tierra tembló, desde que esa lanza abrió el costado del Salvador y no brotó solo sangre, sino redención.
Lo supo desde que cayó de rodillas y algo dentro de él, algo que jamás supo nombrar, se quebró para siempre. Ese hombre, el que había crucificado, no era un impostor, no era un simple maestro, era el Hijo de Dios. Y él lo había tocado, había estado tan cerca y no lo había visto. Había estado frente a frente con el amor y lo había herido. Esa culpa no era humana, era espiritual. Era una herida que no sangraba por fuera, pero que lo desgarraba por dentro. No encontraba paz, no encontraba consuelo. Lo que antes le daba sentido, el deber, el imperio, la lanza, la orden, la rutina militar, ahora le parecía hueco, vacío, ridículo. El rostro de Jesús se había tatuado en su memoria. Su silencio, más estruendoso que cualquier grito de batalla. Su entrega, más poderosa que cualquier espada. Y lo peor, o lo mejor, era que ese perdón no venía con reproche, venía con amor. El centurión lo sentía. Ese perdón no lo acusaba, lo abrazaba, y eso era lo que más le dolía. Porque no sabía cómo vivir después de haber matado al que vino a salvarlo. Porque no sabía cómo respirar después de haber atravesado con su lanza al que vino a curarlo. Él ya no era el mismo. Nunca más lo sería. Su maldito destino. Era en realidad una misión, y desde entonces, el centurión buscó. No buscaba gloria, no buscaba consuelo. Buscaba entender por qué, entre todos los hombres del imperio, había sido él quien sostuvo la lanza. Algunos dicen que huyó, que no pudo continuar como soldado después de lo que presenció, que dejó atrás el uniforme, el casco, el mando, que no volvió a levantar una espada. Otros afirman que fue uno de los primeros en escuchar el rumor de la tumba vacía, y que cuando supo que el maestro había resucitado, no dudó, que corrió, que lloró, que se arrodilló por segunda vez, no frente a una cruz, sino frente a una promesa cumplida. Algunos aseguran que vivió oculto, que se unió a los discípulos en secreto, que escuchaba las enseñanzas a escondidas, que oraba en las sombras. Otros dicen que no se escondió, que se convirtió en predicador, que entregó su vida a hablar de aquel que había traspasado, no con burla, sino con lágrimas, que murió como mártir, que lo azotaron, que lo juzgaron, que lo condenaron, y que antes de morir, dijo lo mismo que dijo aquel al que un día perforó: Padre, perdónalos. Pero la verdad es que nadie sabe con certeza su nombre, nadie ha encontrado su tumba, no hay placas, no hay monumentos, solo hay una historia silenciada, solo hay una lanza, y un momento, y un corazón que fue atravesado por dentro cuando creyó estar atravesando un cuerpo. Porque su destino, el que muchos llamarían maldito, no fue el de un asesino, fue el de un testigo. Fue el de alguien que no eligió ser parte del plan, pero fue tocado por el plan divino. Fue el de alguien que pensó estar cumpliendo órdenes y terminó cumpliendo profecía. Porque nadie atraviesa el costado de Dios y sigue igual. Nadie toca la sangre del Salvador y vuelve a casa como si nada. Esa sangre lo marcó, no por fuera sino por dentro. Lo desgarró, lo volvió nuevo. Su destino no fue castigo, fue redención, fue llamado, fue misión, y aunque el mundo haya olvidado su nombre, el cielo no. El maldito destino del soldado que perforó a Jesús no fue su fin, fue su inicio. Fue el momento exacto en que su lanza dejó de ser un arma y se convirtió en testimonio. El momento en que un verdugo se convirtió en testigo. Porque a veces Dios se deja herir para sanar al que lo hiere. Y ahora escucha esto con el corazón despierto. Porque puede que no hayas sostenido una lanza. Puede que no hayas estado en el Gólgota. Pero cada vez que te alejas de Dios, cada vez que cierras tu corazón, cada vez que pecas sabiendo lo que haces, tú también atraviesas su costado. ¿Y sabes qué es lo más estremecedor? Que aún así, Él te perdona. Que no retira su mirada, que no retira su amor, que sigue sangrando por ti y sigue diciendo:
Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Tú y yo somos ese soldado, el que no entendía el temblor, el que cayó de rodillas sin poder explicarlo, el que quedó marcado por una mirada, el que pensaba que estaba condenado, pero fue alcanzado por la redención. Así que hoy, no te vayas como llegaste. No cierres este video sin antes mirar al cielo y decir: Señor, perdóname, tócame, cámbiame. Porque tu destino no tiene por qué ser condena. Puede ser misión, puede ser salvación. Y si este mensaje te tocó el alma, haz algo que muchos no se atreven. Comenta abajo: yo también quiero ser testigo del que fue traspasado. Y comparte este video con alguien que lo necesite. Tal vez su alma aún no ha entendido el peso de lo que ocurrió en aquella cruz. Y tú puedes ser el puente para que lo descubra. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Activa la campanita. Porque aquí no solo contamos historias. Aquí despertamos conciencias. Aquí hablamos de lo que el mundo prefiere callar. Y si tú estás listo para seguir viendo la verdad que nos ocultaron, entonces bienvenido. Porque esto no termina aquí. Esto apenas comienza.